Bienvenidos a la sesión de introducción de Azure Storage en Build. Mi nombre es Freddy Angarita, soy MVP en Data Platform de Microsoft. Esta es mi cuenta de Twitter en la que me pueden escribir sobre estos temas y todo lo relacionado con los temas de datos. Vamos a hablar de Azure Storage. Azure Storage es un conjunto de tecnologías que nos permiten manejar todo el tema de almacenamiento no solamente con base de datos. Existen varias opciones dependiendo de diferentes escenarios con los cuales nosotros podemos desarrollar diferentes productos que no son específicamente pensados para una base de datos o que una base de datos no los podría manejar de una forma adecuada o que definitivamente el formato de información que manejan estos sistemas es estructurado pero no tiene esquema o definitivamente cambia mucho y la forma de almacenar eso en una base de datos no es la mejor. Entonces vamos a descubrir diferentes opciones con las que podemos utilizar Azure Storage. De hecho, Microsoft dentro de sus propios servicios los utiliza. Entonces, por ejemplo, Xbox, para traer el perfil de una persona, un jugador, utiliza Storage, no utiliza una base de datos, sino una tabla, que es lo que vamos a ver ahora, para poder ver cuál es el perfil de ese jugador, cuáles son sus logros, cuáles son sus puntajes, etcétera, etcétera. Y cuando me conecto en línea y juego con otra persona, pues entonces puedo traer ese perfil y puedo utilizarlo directamente de un table storage. De la misma forma podemos utilizarlo con Skype. Skype tiene unas tablas de enrutamiento, las cuales podemos empezar a manejar y las tiene totalmente en Table Storage, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de servicios que están creados bajo esta tecnología porque nos permiten otras características que no necesitamos precisamente de una base de datos, sino que lo podemos resolver de otra forma. Una de las grandes ventajas de este sistema es que maneja hiperescala. Estamos hablando de 100 billones de objetos almacenados en este momento en el storage. Más de 12 millones de transacciones por segundo. Más de 33 mil millones de transacciones o billones de transacciones van a ocurrir en los próximos 30 minutos, lo que dura esta presentación. Entonces es una cantidad, un volumen de información, un volumen de datos totalmente impensable para un sistema normal. Entonces, esta escalabilidad, este montaje de estos data centers nos permiten a nosotros poder pensar y soñar con una aplicación de uso y de consumo masivo de información que antes posiblemente no podíamos desarrollar. Existen diferentes opciones de durabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Es qué tanta redundancia tiene mi información. Entonces, siempre que yo escribo una información a un registro de una tabla, de un archivo, de las diferentes opciones que tenemos, siempre está escrito 3 veces, localmente. Pero también existe una redundancia en una zona geográfica, una sola donde están los diferentes servidores que tiene Azure, y otra redundancia geográfica que puede estar distribuida en todo el mundo. Entonces, no estamos exentos de ningún problema, de ninguna catástrofe natural o algo por el estilo. Entonces, tener la información con redundancia geográfica nos permite a nosotros recuperarnos de un desastre de gran magnitud. Por otro lado, tenemos disponibilidad para lectura y escritura de 3 dígitos, o sea, de 3 nueves, que es bastante alto, y para lectura de 4 nueves, o sea, es bastante bueno. Todo esto respaldado con un CLA, es decir, con un contrato que yo puedo hacer efectivo si tengo algún problema con eso. Asimismo, esta es una plataforma abierta, soporta varios lenguajes y tenemos varias librerías open source disponibles: .NET, Java, C++, Node, Android, Xamarin, Python, entre otros. Entonces, no solamente podemos escribir soluciones.net, por supuesto el ejemplo que vamos a ver más adelante está escrito en .net, pero como podemos interactuar utilizando interfaces REST, pues podemos interactuar con cualquier lenguaje. Entonces, la idea es que se puedan tener clientes, pues librerías específicas para que no sea todo REST y podamos optimizar el acceso y la transmisión y bajemos la latencia. Entonces, podemos utilizar estas diferentes librerías, todas open source, que se pueden ver en GitHub, y utilizarlas en nuestros proyectos.
Asimismo, en la siguiente versión de Windows Server 2016, se va a incluir dentro del stack de Windows Server el soporte para Azure Table Storage. Es decir, yo puedo desarrollar bien local o bien en la nube, totalmente transparente para mí. Entonces, ¿qué ofertas, qué nos ofrece Azure Storage? ¿Con qué podemos trabajar? ¿Qué podemos utilizar? Tenemos tres bases, tres cosas importantes que podemos trabajar. Primero que todo tenemos blobs. Entonces, en este punto tenemos almacenamiento de gran tamaño. Estamos hablando de videos, imágenes, PDFs, lo que sea, ¿cierto? Son cosas binarias de gran tamaño, blobs, archivo binario de gran tamaño. Y tenemos dos tipos de blobs. Uno, que es el blob, que nos permite hacer o manejar archivos secuenciales. Ideal para video, ideal para imágenes, para archivos eh, archivos de gran tamaño de video, render, etcétera. Entonces, cuando lo vamos a leer secuencialmente, está perfecto un blob. Pero también hay uno que se llama page blocks. Y estos archivos es para cuando yo quiero almacenar información, pero la quiero leer de forma aleatoria. Entonces, tal vez tengo un conjunto de archivos pequeños, todos binarios, o texto, puedo almacenar lo que yo quiera ahí, y los quiero leer, escribir y guardar y leer y acceder de forma aleatoria. Entonces, para cuando tengo este tipo de escenario, configuro el blob como page block. Por otro lado, tengo el table, que es el centro de esta presentación. Entonces, tenemos una serie de posibilidades muy buenas con este tema del table. Entonces, aquí tenemos un almacenamiento no SQL, y vamos a aclarar enseguida el término, masivo autoescalable. ¿Qué quiere decir esto? NoSQL significa Not Only SQL, lo cual quiere decir que no solamente utilizamos SQL, sino que utilizamos varias tecnologías para podernos ayudar y hacer todo el trabajo. Entonces, tables solucionan varios escenarios. Ahorita vamos a ver diferentes escenarios canónicos con los cuales podemos utilizar table. Y lo que nos permite hacer esto es simplemente resolver esa necesidad que a veces tenemos de tener un montón de información específica, puntual sobre algo que necesitamos accederla, que no necesariamente tiene esquema, ¿cierto? Sino que puede ser una información rasgada, es decir, que puede tener diferentes aristas esa información y pues queremos accederla. Entonces, estamos hablando de tablas de teras y teras y teras. Estamos diciendo que podemos alcanzar en un sistema los petabytes fácilmente. Entonces, en un table, lo que podemos almacenar es un partition y una llave. Entonces, lo vamos a hablar enseguida. Pero lo que queremos decir es que podemos acceder a esa información bastante rápido a pesar de ser un gran volumen de datos. Ahora, automáticamente, dependiendo de la configuración que tengamos para la tabla, el sistema va a escalar dinámicamente basado en las cargas y también en diferentes particiones y también en zonas de la tabla específica. Dependiendo de las estadísticas de consumo y de uso de esa tabla, el sistema automáticamente Azure va a utilizar unos algoritmos que va a permitir escalar dinámicamente la carga para que nuestro acceso siempre sea el más rápido posible. Entonces yo puedo escalar a petabytes, que es lo que hablamos ahorita, y este está optimizado para consultas key value, es decir, yo tengo una definición, por ejemplo, del jugador que estábamos hablando ahorita. Entonces puede ser que yo tenga mucha información de ese jugador, y tenga una llave con cada uno de los datos que esa persona tiene. Esa es una forma de verlo. Pero también podemos tener varios clientes. Entonces posiblemente yo necesite que la partición esté definida para ese cliente y los datos de ese cliente estén definidos en esa partición, y puedo tener varias tablas con un sistema de base de datos normal, y cada una de esas tablas puede tener una partición donde está ese cliente. También puedo diseñar la llave de partición y la llave normal de forma diferente para que yo pueda optimizar la consulta. Es decir, que yo puedo diseñar la partición para dividir los datos, y vamos ahorita a decir bien cómo funciona esa partición, para dividir la carga o balancear la carga mejor de la partición, por ejemplo en este caso del cliente. Entonces puede ser que necesitemos particionar por cliente, por fecha, por tipo de producto, por lo que sea, y podemos crear llaves, diseñar llaves y particiones
para manejar esto de una forma bastante eficiente. Por otro lado tenemos las colas. ¿Qué sucede? Resulta que en muchos escenarios yo necesito enviar una serie de mensajes a mi aplicación. Yo estoy seguro que mi aplicación las va a procesar, las puede procesar en orden, las puede procesar en desorden, no importa. Si yo tengo una página web, yo tengo que tener diseñado mi sistema de tal manera que pueda atender a muchas peticiones, pero que no necesariamente todas esas peticiones que son de usuarios diferentes, clientes diferentes y demás, tenga que ser en secuencia, sino que deben hacer al tiempo. Entonces, en algunos casos, yo puedo, desde muchas aplicaciones, puedo hablarle a esa cola para que se procese en un momento, en un tiempo dado. Entonces, estas colas me permiten a mí desacoplar mi aplicación, hacerlo totalmente asincrónico, envío la información hacia mi servicio de procesamiento, ese servicio de procesamiento guarda esa información hasta que pueda procesarla y me responde de forma totalmente sincrónica cuando ya tenga el resultado listo. Entonces, existen varias cosas que podemos configurar. Una de ellas es que podemos proteger nuestra cola de algunos procesadores que no sean lo suficientemente rápidos y podemos sacarlo, pues simplemente podemos decir el mensaje no se procesó en la velocidad suficiente, entonces hacemos timeout, o podemos mantener un mensaje de visualización, o sea, un tiempo de visualización en el cual se tiene que procesar el mensaje para que pueda continuar. Es decir, si después de un minuto, por ejemplo, que no se haya procesado ese mensaje o bien ya es obsoleto o hay algún problema con el proceso, es mejor fallar esa petición. Entonces, por supuesto, esto tiene unas implicaciones bastante grandes en el diseño. Pero asimismo, tenemos otros servicios. Entonces, uno de estos servicios es que podemos tener discos como tales, y esos discos pueden ser asociados a una máquina virtual y los discos digamos, se presentan a esa máquina virtual y pueden ser usados por esa máquina virtual. Lo cual tiene una idea completamente positiva del tema. Es decir, si yo quiero ahorrar tanto en almacenamiento como en procesamiento y demás, en algún momento yo puedo apagar las máquinas virtuales, pero yo no quiero perder la información. Entonces, para eso creo los discos. Esos discos los puedo mover en la posición y en el lugar donde yo quiera. Puedo descargarlos, puedo bajarlos a mi máquina virtual local, puedo dejarlos en la nube, puedo transferirlos a otra ubicación, etcétera, 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 y puedo manejar totalmente aleatorio esos discos como yo quiera. Ahora, esos discos están creados sobre blobs tipo página, los cuales, como hemos mencionado, nos permiten hacer acceso aleatorio a esa información, lo cual es bastante bueno porque es lo que siempre utilizamos en estos discos para máquina virtual, discos de acceso aleatorio. Existen diferentes tipos de discos que podemos utilizar, discos de estado sólido, podemos utilizar de baja latencia, alta cantidad de IOPS, etcétera. Podemos configurar y comprar lo que necesitemos. Por otro lado, tenemos archivos. En este caso tenemos son archivos como carpetas compartidas, muy similar, que pues como se ha visto en muchos casos, cuando se tiene una necesidad de carpeta compartida, a veces es un poco difícil de administrar, pasan muchas cosas. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es crear esa carpeta compartida en la nube. La semántica de acceso es exactamente igual, como si fuera un sistema de archivos, y eso nos va a permitir a nosotros con aplicaciones que funcionen con código normal, o sea, con código de acceso a disco normal, poder ser ejecutadas en la nube directamente. Entonces, si queremos ver más documentación, en la parte de abajo tenemos un enlace que nos va a permitir conocer un poco más de todos estos servicios. Entonces, vamos a entrar un poquitico más al escenario de la tabla como tal. ¿Qué tipo de información podemos tener ahí? Ahorita vamos a ver un poco más detenidamente cómo funciona la tabla. Con eso nos vamos a apoyar para hacer el diseño de eventuales sistemas que utilicen esta tecnología. Y lo primero que podemos hacer son cosas como carritos de compra, manejar perfiles de usuario, toda esa información que muchas veces es información que no
se puede almacenar fácilmente en un esquema base de datos porque es muy flexible, tiene muchas variantes. También metadatos de dispositivos, de servicios, etcétera. Entonces, podemos tener básicamente cualquier tipo de información completa ahí. Y ahorita que hablemos de cómo se estructura la información que tenemos dentro de la tabla, vamos a notar que la forma de consumirla, la forma de diseñarla, la forma de accederla son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados en base de datos relacionales. Ahora, el almacenamiento que tenemos es key value. Entonces, está optimizado para ese tipo de búsquedas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una partición, entonces hice la partición por cliente. En la tabla clientes de esos clientes, entonces hay un ID normal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a buscar, por ejemplo, por el nombre de ese cliente, no va a ser tan rápido, tan optimizado como cuando busco por el ID. Entonces, tengo que diseñar mi sistema pensando en eso. Es decir, no puedo hacer imaginémonos como si tuviéramos un full scan en una base de datos. ¿Sí? No podemos manejar diferentes campos, dado que la tabla solamente tiene como requeridos el campo de partición y el campo de llave. Los otros campos, cualquiera puede estar, cualquiera puede no estar. Entonces, tratar de hacer un índice sobre eso puede ser algo bastante complejo. Bueno, cada una de las tablas puede almacenar hasta varios teras. Entonces, no hay problema con eso. Si yo quiero llegar a los petabytes, pues simplemente creo fragmentos de esa tabla y no tengo realmente un límite de la cantidad de información que pueda manejar ahí. Esa búsqueda con tablas con llave y valor es muy rápida. Entonces, claro, está hecha basada en tecnología cluster, similar a lo que utiliza la base de datos, por lo cual es bastante rápido. Es fuertemente consistente, como mencionaba en el tema de redundancia, maneja 3 copias de la información, de tal manera que si por alguna razón alguno de los discos donde está almacenada esa información sale de servicio, pues hay 2 de respaldo. En el momento que está esa eventualidad, se crea la copia adicional y en un tiempo prudencial se va a tener de nuevo las tres copias. La localización dinámica de recursos, que es lo que mencionaba, el tema de escalabilidad, el tema de que automáticamente busca los recursos que necesita para almacenar los datos que yo estoy transmitiendo hacia mi storage. Puedo manejar alto volumen de transacciones. Las transacciones tienen un punto, y es que solamente pueden ocurrir sobre la misma partición. Entonces yo puedo tener particiones sobre muchas entidades, pero que estén sobre la misma partición. Entonces, si estamos diseñando la partición basada en el cliente, tenemos que tener cuidado de cómo manejamos y cómo diseñamos eso, porque tenemos que tener eso en mente siempre. Y muy eficiente, porque es bastante económico el almacenamiento tipo tabla. ¿Cómo lo usamos? Tenemos una empresa con Toso, tenemos Azure, toda la nube, tenemos una o varias suscripciones, todas las que yo quiera tener. En una de esas suscripciones podemos tener una o varias cuentas de almacenamiento. Yo lo asemejo como si fueran discos. No necesariamente, pero digo, puedo tener dentro de esa cuenta de almacenamiento tablas, blobs, todo. ¿Sí? Lo que pasa es que es como un almacenamiento específico, especializado. Pero bueno. Y dentro de esa cuenta de almacenamiento puedo tener una o muchas tablas. Cada una de esas tablas tiene 2 campos requeridos, que son la llave de partición y la llave de fila. Y esto está pues, en una forma muy simple, pero si queremos mucha más información podemos consultar la guía de almacenamiento, donde tiene totalmente detallado esto. Pero básicamente esto es lo que sucede. Ahora vamos a ver este ejemplo. Es una tabla muy simple donde manejamos el perfil de una persona, de un jugador, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la llave de particionamiento. En este caso estamos utilizando el nombre del jugador. Entonces recordemos que las particiones, las entidades que tienen la misma llave de partición, primero son las que se pueden usar para una transacción. Y segundo, vamos a ver que
cuando tengo una partición, un servidor de tablas, un servidor específico para manejar el tema del procesamiento, no del almacenamiento, del procesamiento de la tabla, de las consultas que yo haga a la tabla, solamente un servidor independiente, atiende esa partición. Entonces, pues si creamos demasiadas particiones, pues vamos a tener un problema de escalabilidad. Obviamente Azure se da cuenta que estoy utilizando de alguna forma los recursos y va a tratar de optimizar para que tampoco yo no cree una partición por cada registro que esté manejando, ¿cierto? Entonces tengo que diseñarlo correctamente para que el funcionamiento sea el esperado. Entonces tengo que tener una granularidad acorde a lo que yo estoy utilizando en mi proceso, en mi sistema. Entonces, en este caso, estos tres registros, estas tres filas, son manejadas por un solo servidor de tablas. Esta llave única de fila identifica este perfil de este jugador de forma única en todo Azure. ¿Sí? Claro, porque nosotros tenemos asociados el nombre de cuenta, y el nombre de cuenta es único a nivel de todo Azure. La partición para esta tabla, entonces tenemos Azure, tenemos la suscripción, tenemos la tabla, tenemos la partición y tenemos la llave. Con esos elementos identificamos de forma única un registro en todo Azure. Y cada uno de ellos tiene un conjunto de datos que pueden ser totalmente diferentes. Entonces observemos que para GameProfile, a pesar que está en la misma tabla, tiene una serie de propiedades. Esas propiedades para GameProfile son totalmente diferentes para Tile History, Achievements, lo que sea. Entonces, estas tablas no son como las que siempre se han diseñado en una base de datos normal, sino que son totalmente ajustadas a lo que se necesita. Claro, muy probablemente yo voy a querer diseñar esta tabla diferente, más parecido a como lo hacemos en una base de datos, y es totalmente válido. El tema es qué necesito yo. Porque en este caso, por ejemplo, si fuéramos a hacer este tipo de cosas dentro de una base de datos, tendríamos que hacer varias tablas. Aquí podemos poner esta información en una sola parte. Entonces podemos combinar ese tipo de diseño que manejamos en tablas normalmente con este tipo de diseño que nos permite crear una flexibilidad mucho más alta y tener los datos compactos en una sola ubicación en un momento dado. No requiere las mismas propiedades que lo que mencionamos ahorita. Si quiero más información sobre ese tema, la puedo encontrar en este enlace. Por favor, visitémoslo y damos una mirada a esta información. Ahora vamos a hablar un poco de las transacciones y la concurrencia. Entonces, vamos a hablar de las transacciones para grupos de entidades. Entonces, primero que todo, queremos realizar transacciones atómicas, es decir, que o todo funciona o nada funciona. Entonces, ¿para qué? Para que no quede la información inconsistente. Entonces, podemos aplicar cualquiera de las operaciones, hacemos todo o nada. Las transacciones atómicas requieren que toda la información que va a estar dentro de esa transacción esté dentro de la misma partición. Eso es bien importante para tenerlo en cuenta en el diseño. Cada grupo de entidades que vamos a procesar puede operar máximo sobre 100 entidades. Si tiene más de 100 entidades puede causar demoras y puede hacer que todo el proceso falle, lo cual implica que es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento de diseñar las llaves. Por otro lado, la concurrencia en la tabla tiene diferentes modelos de concurrencia que se pueden utilizar. Entonces yo puedo utilizar pesimista, que es el que utilizan normalmente las bases de datos transaccionales. Ese modelo optimista lo que hace es que rebloquea el recurso mientras se actualiza. Y una vez termine la actualización, lo desbloquea. Nadie más, ni ninguna transacción, ni nadie más puede acceder a ese recurso hasta que esa operación finalice. Ahora, pensémoslo de diferente forma. ¿Por qué hacer pesimista? Que resulta que si yo tengo un sistema, por ejemplo, de perfiles de usuario, entonces si yo tengo que bloquear los recursos de perfil de usuario, pues realmente solamente una persona, o sea, es muy poco probable que varios usuarios accedan al mismo usuario a la vez.
porque realmente es el usuario y con su clave quien está accediendo a ese perfil de usuario. Entonces, realmente no hace falta manejarlo pesimista. Se puede manejar optimista. Es decir, no bloquee. Simplemente verifica un token que recibe y yo puedo pues mirar si alguien modificó esa información mientras yo la estaba leyendo. Entonces, como es muy poco probable que pase, pues yo simplemente tengo que verificar y a veces ni siquiera tengo que verificar, entonces la concurrencia es mucho más alta. El modelo optimista es el modelo por omisión que trae las tablas de storage. Y por último tenemos último escritor. En este caso, simplemente el último escritor es el que gana. Entonces, pueden haber varias actualizaciones pendientes en un momento dado, entonces simplemente la última versión es la última. Que en muchos casos también eso es cierto, porque simplemente quiero la última versión. Entonces yo ya pasé por esa información, ya la leí y simplemente hubo un cambio. Entonces obtengo ese cambio y me lo llevo para mi resultado. Entonces vamos a ver un demo de cómo podemos utilizar toda esta información y cómo podemos utilizar Azure en 5 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el SDK. Para eso entramos a esta página y descargamos para la versión que estén trabajando. Entonces, si están trabajando Visual Studio 2015, pueden utilizar este enlace, lo descargan y con eso pueden empezar a trabajar lo que vamos a hacer enseguida. Luego de eso, vamos a crear un nuevo proyecto y aparecen varias cosas bien interesantes acá. Entonces, estos Quick Starts son una serie de ejemplos que trae Azure, con los cuales nosotros podemos aprender cómo se utiliza el producto. Entonces, abrimos la solución y vamos a hacer varios puntos de interrupción y vamos a ir viendo cómo opera, cómo se trabaja este sistema. Entonces, vamos a seleccionar F5 y lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Entonces, primero observemos que utilizamos varias el patrón de programación asincrónico porque estamos en una aplicación de consola local, tenemos que ir a Azure, hacer alguna operación y esperar la respuesta. Entonces, para mejorar la experiencia de usuario, lo mejor es utilizar un patrón asincrónico de programación. Seleccionamos F11 y empezamos a ver qué es lo que hace. Entonces, lo primero que hace es que utilizamos la configuración local para podernos conectar a la cuenta de almacenamiento. Entonces, una de las cosas que instala el SDK es el emulador. Entonces, si entramos y abrimos el emulador va a aparecer algo como esto, en donde iniciamos el sistema y esto nos va a permitir a nosotros trabajar como si estuviéramos en la nube. Entonces, no necesitamos tener una cuenta de Azure creada para empezar a trabajar con esto. Simplemente yo puedo usar el emulador, trabajar localmente y luego obviamente ya hice comprar la suscripción y empezar a trabajar directamente en la nube. Entonces, en este caso estoy trabajando con la nube para poder hacer la demostración de otras cosas más adelante. Entonces, continúo, hago la conexión. Entonces, aquí reviso la cadena de conexión y me conecto directamente. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear una tabla. Entonces, ¿cómo se crea una tabla? Entonces, utilizando el SDK y esta librería, pues puedo ingresar y creo la tabla directamente. Entonces, aquí simplemente creamos la tabla. La tabla ya tiene un nombre. Esta tabla está definida acá arriba. Y vamos a obtener una referencia para poder interactuar con esa tabla. Por supuesto hay muchas tablas con muchos nombres pueden ser iguales, entonces se trae la referencia directamente. Entonces
lo que vamos a hacer acá es que vamos a verificar primero si la tabla existe o no existe. Esperamos el resultado y la tabla, como no existía, la creo y retorna la referencia a la tabla. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a revisar cómo hacemos CRUD, un CRUD básico sobre esa tabla que acabamos de crear. Si nosotros vemos el emulador, vamos a ver que creamos la tabla. Entonces vamos a entrar y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva entidad. Obviamente esto está definido internamente como una entidad de Azure y lo primero que tiene que tener obligatorio es la partición, que en este caso pusimos el apellido. Esa es la decisión de diseño que se tomó. Y pusimos también Walter, en este caso. Entonces es una forma de manejarlo. Esa es la partición y la llave. Y acá pusimos otros datos. Entonces aquí vemos cómo creamos esa clase, esa instancia. Lo siguiente que vamos a hacer es que ya la generamos. Y lo siguiente es que yo puedo actualizar, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues no hemos guardado aún la información directamente en Azure, simplemente creamos una nueva instancia y no hemos interactuado con ella. Entonces, bien podemos hacer cambios cuando esté ya almacenado o podemos cambiarla antes de actualizarla, como yo necesite. Entonces, lo cambio y estoy enviando esa tabla, esa referencia a la tabla, que es la que tenemos acá, y este customer, que fue con el cual operamos hace un rato. Entonces aquí hacemos un manejo de ese insert of merge. Esperamos el resultado de la ejecución de esa operación. Una vez responde, entonces hacemos el casting de la respuesta como tal y continuamos para hacer la revisión de los resultados. Entonces, si entramos a esta, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una consulta. Entonces, aquí vamos a hacer una operación sobre la tabla y vamos a traer ¿qué? Un Customer Entity. Entonces, observemos que, aparte de todo, podemos hacerlo fuertemente tipado. Entonces, la interacción que hacemos con ese storage está basado en las clases que yo definí internamente. Cuando yo defino esas clases, puedo traer y interactuar con ese storage tal cual sin necesidad de hacer conversiones de filas a objetos como lo hacemos normalmente en una base de datos. Hago la petición, traigo el resultado y al presentar esa información en la consola vemos el resultado. Vamos a hacer otras operaciones un poco más avanzadas para ver otras opciones que podemos tener operando con Azure y con esta herramienta clave. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a insertar una serie de entidades, todas a la vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que creamos este objeto es Table Batch Operation. En este caso, lo que hacemos es que podemos insertar en una sola operación 100 registros. Entonces, por cuestión de brevedad, simplemente saltamos hasta acá. Aquí tenemos toda la operación batch ya con toda la información que necesitamos para hacer la operación y lanzamos esa operación y vemos los resultados. Aquí vamos a imprimir los resultados en pantalla. Control F10 como es.
Al continuar la ejecución, pues vemos que en efecto insertamos todas estas entidades. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hacer otra operación. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una consulta por rango. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces vemos esta API con el cual nosotros podemos hacer ese tipo de consultas y podemos hacerla de una forma bastante eficiente. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos generando una serie de filtros. Vemos que tenemos el inicio y el fin y estamos generando la consulta que vamos a lanzar contra la tabla. Entonces una vez está diseñada la tabla, aquí simplemente utilizamos este continuation token para cuando queremos paginar los resultados. Entonces, si queremos paginar estos resultados, lo que podemos hacer es que utilizamos este, y en este caso vamos a utilizar de 50 registros cada vez. Entonces, vamos a tomar 50 y vamos a hacer un segment en async, que es el de paginación. Entonces podemos ir procesando a medida que vamos recibiendo los resultados. Entonces, en este caso vamos a hacer un procesamiento muy simple, pero pudiéramos hacerlo de una forma bastante avanzada para poder ir recibiendo los resultados e ir haciendo alguna tarea que queremos hacer mientras termina de procesar toda la consulta. Entonces, lanzamos la consulta. Tenemos el token de continuación. Básicamente es el punto donde quedó. Y luego ya terminamos con la visualización de esta información. Entonces, simplemente hacemos clic en Continue y vemos que en efecto fue hasta 75. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traer toda la información que está dentro de una partición. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a leer toda la partición, porque recordemos que estaba definida por apellido. Entonces vamos a entrar y vamos a empezar a hacer la consulta. Entonces lo que hacemos es que simplemente creamos una condición donde la partición sea igual a la llave de partición que le estamos enviando. Hacemos el uso del token de continuación. No es requerido hacerlo todas las operaciones, lo podemos hacer cuando realmente lo necesitemos. Y hacemos esa consulta para ver los resultados. Simplemente los podemos iterar y podemos traer todos los resultados que necesitamos. Continuamos y vemos que en efecto se trajo todos los registros de Smith desde el 0 al 99. Entonces aquí existe la operación para borrar la tabla, para limpiar lo que estábamos haciendo. Pero antes de hacer eso voy a mostrar una herramienta, que es esta herramienta de acá, que se llama Microsoft Azure Storage Explorer, en la cual nosotros podemos consultar y podemos empezar a tener más operaciones directamente sobre una tabla que está en Azure. Entonces podemos interactuar con esa tabla, podemos agregar, editar, seleccionar todos, borrar, importar, exportar, incluso crear queries. Muchos de estos queries son simplemente queries genéricos que podemos lanzar sobre estas consultas y poder explorar los resultados antes de empezar a escribirlos o verificar que lo que estamos escribiendo en .NET o en cualquier otra de las librerías que tenemos a nuestra disposición esté funcionando correctamente. Entonces lo podemos hacer, lo podemos utilizar, vale la pena explorarlo y utilizarlo. Entonces ahora volviendo a la presentación, vamos a hablar de un poco de las estrategias de control de acceso. Entonces, primero pues existe la llave de acceso. Esta llave de acceso nos permite a nosotros hacer básicamente todo en el almacenamiento. Entonces, tener una llave de acceso que nos permite hacer todo puede ser un poco peligroso, porque si podemos acceder todo y si tenemos varios clientes, no queremos que todos los clientes tengan acceso a la información de todos los otros clientes, que puede ser un problema. Y para eso se crea una cosa que se llama Shared Access Signature. Esa llave
nos permite a nosotros definir de una forma muy granular los derechos y el tiempo que duran esos derechos para determinado usuario. Entonces, esa forma de control nos permite a nosotros ser multitenant de una forma muy simple. Podemos establecer esos permisos y simplemente manejarlo como se necesite. Por otro lado, tenemos acceso público, solamente diseñado para Blob. Cuando queremos hacer algún tipo de sitio web para descargar información, lo podemos hacer de esa forma. También tenemos la forma de controlar los diferentes recursos. Entonces podemos controlar contenedores completos en donde pueden haber varios blobs. Podemos controlar los blobs como tal, un archivo en particular, las colas, las tablas, rangos en las tablas, que es bien importante, y cuentas. Eso lo tendremos disponible próximamente. También tenemos diferentes permisos: lectura, escritura, borrado o la combinación de cualquiera de esos tres. El tiempo: cuándo tengo permiso, de qué fecha a qué fecha, hora, minuto y segundo, hasta qué fecha, hora, minuto y segundo tengo permiso. También puedo establecer permisos para IPs. Entonces, para algunos escenarios específicos es bastante útil tenerlo con ese control. Y por otro lado, también podemos controlar el protocolo que vamos a usar. Entonces, obligatoriamente es HTTP o HTTPS. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se usa. Vemos las fechas que podemos manejar, tenemos las diferentes permisos y la firma que nos permite a nosotros acceder a ese permiso o no. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, claro, tenemos un servicio en la nube, estamos esperando un gran flujo de datos, entonces necesitamos algo con lo que podamos hacer una medición, un diagnóstico, un monitoreo de ese servicio para ver que todo esté funcionando correctamente. Entonces Microsoft crea una especie de performance monitor directamente para el almacenamiento, que tiene más de 40 tipos de métricas para blobs, tablas y colas. Esa información es agregada por hora, cada 5 y por minuto, pero está 5 minutos atrás mientras se recolecta y se envía. Esto es bueno para que esta medición no impacte el rendimiento general de la solución. Por otro lado, también yo puedo definir políticas de granularidad y retención, es decir, qué tanta información realmente quiero almacenar dentro de esta medición de métricas, y eso está almacenado en una tabla, un table storage, tal cual como lo vimos ahorita. Esta tabla se llama Metrics Minute Transaction Blob. Eso lo podemos utilizar perfectamente. Ahora, existen otros logs, que son los logs analíticos, que son muy parecidos a los logs que tiene Internet Information Services. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Guardar las operaciones REST que yo quiero, que se hicieron contra mi servicio. Yo puedo configurar cómo quiero guardar esa información ahí para que no quede tan grande, y puedo hacer todo un rastreo sobre esa información, y tengo una serie de características comunes, tales como timestamp, status, operation, etcétera, etcétera. También puedo configurar la política de retención y granularidad, y la idea es utilizarlo para solucionar problemas que se puedan presentar en el servicio. Entonces, si por alguna razón hay algún problema con el servicio de Azure, o si hay algún problema con mi aplicación, puedo detectar dónde están esos problemas. Entonces, otros servicios de Azure, pues tenemos lo de tablas, todo lo que hemos venido hablando durante esta sesión. También existe un servicio muy interesante que se llama DocumentDB, y ahí vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquitico también de Big Data. Entonces, en DocumentDB yo tengo, es una alternativa para el manejo que yo tengo en tablas. En las tablas la información está almacenada, pero yo solamente la puedo consumir utilizando un cliente. Ya vimos que existen librerías open source para accederlas desde cualquier sistema. Entonces, pues podemos interactuar realmente con cualquier sistema operativo. Si definitivamente la información que yo estoy manejando está siempre en JSON, entonces puedo manejar una base de datos DocumentDB para administrar ese tipo de soluciones. Ahora, hoy en día, los servicios, las aplicaciones móviles, la mayoría interactúan y se transmiten documentos JSON con el fin de intercambiar información. Entonces, en muchos casos, no necesito procesar nada más de ese archivo, sino simplemente almacenarlo para uso posterior. Entonces, puedo utilizar DocumentDB, que tiene una serie de características bastante interesantes para poder almacenar ese tipo de información. Uno de los ejemplos de uso que existe hoy en día es MongoDB. MongoDB es una implementación diferente, por supuesto, de DocumentDB. También es open source.
Y esa implementación nos permite manejar documentos y hacer consultas sobre documentos. Es algo muy similar a lo que podemos hacer con Big Data, pero a una escala mucho más grande. O sea, en Big Data la escala es más grande. Yo puedo tener en Big Data almacenar textos con estructura o sin estructura y hacerle consultas a esa información. En DocumentDB está especializado para documentos con estructura. Y yo puedo manejar ese desarrollo de una manera muy flexible, sobre todo si quiero hacer desarrollo iterativo y quiero agregarle nuevas características a mi aplicación, no importa, porque simplemente guardo un documento JSON con más características y ya estuvo. Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta. Cuando voy a operar en Big Data, el volumen de datos es mucho más grande y puedo manejar información no estructurada, es decir, simplemente texto. Por otro lado, yo puedo manejar otras características, por ejemplo, la creación de índices con interfaces SQL. Puedo tener un soporte transaccional sobre esos documentos, lo cual es bastante interesante. Y el almacenamiento tiene un rendimiento altísimo y la latencia es bastante baja. Ahora, si uno lo piensa de esa forma, uno dice, bueno, almacenar archivos de texto, un archivo JSON es un archivo de texto, y procesarlo, ¿cómo lo hacen? Es un motor de alto rendimiento que ve los archivos de una forma diferente. Entonces los accede, los lee, los usa de una forma diferente y es de alta velocidad. Incluso en algunos casos, dentro de las ofertas de DocumentDB, existe la posibilidad de tener discos de estado sólido para DocumentDB. Así que es bastante rápido. Y por otro lado, pues también tenemos SQL Azure. Entonces es un servicio totalmente administrado basado en SQL Server, el cual podemos simplemente utilizarlo para montar nuestras bases de datos que ya conocemos y queremos y seguirlas trabajando de una forma normal. Es totalmente compatible con SQL 2014. Se puede utilizar para cualquier tipo de aplicaciones SaaS o empresariales y es totalmente elásticas con una alta disponibilidad. Podemos tener georreplicación, así como tenemos georreplicación para los archivos, las tablas, las colas, todo lo podemos tener georreplicado también y es bastante seguro para el tema de datos sensible. Entonces, a nivel de datos, por supuesto aquí no está mencionado Big Data, que es otro tema diferente. DocumentDB es una sesión aparte. Azure SQLDB es otra sesión diferente. Son temas demasiado grandes y demasiado importantes como para resumirlos tan rápido. Pero vale la pena explorar toda esta plataforma de datos porque el mundo de ahora no solamente se basa en bases de datos relacionales como lo hemos visto aquí. Existen todas las opciones que podemos manejar en Big Data, todo el tema predictivo, todo el tema analítico, lo podemos extraer de cualquiera de estos orígenes de datos. Entonces podemos empezar a jugar con la necesidad, con todas estas herramientas para resolver las necesidades que tenemos. Entonces existe una serie de opciones, la invitación es a estudiarlos. Este es el resumen de Table Storage. Almacenamiento NoSQL, optimizado para búsquedas basadas en llaves, almacenamiento de cientos de teras, e incluso hasta petabytes, fuertemente consistente, ubicación dinámica de recursos, alto volumen de transacción y muy eficiente a nivel de costos. Aquí hay una serie de documentos, enlaces que pueden utilizar para acceder a más información para poder empezar a trabajar con este tema. Si la intención es probarlo, es decir, donde en algunos casos tengo que verificar si necesito el documento o si necesito realmente un almacenamiento más rápido. Entonces, si mi sistema no necesita recibir y no necesita de repente intercambiar información con muchas plataformas, aunque lo pueda hacer con la interfaz REST también, y necesito de pronto tener más rendimiento, entonces puedo hacerlo con Table Storage. Es decir, hay que probar cada una de las soluciones, hay que conocerlas muy bien para saber por cuál definitivamente vamos a utilizar en nuestras soluciones. Entonces, la recomendación, sobre todo Table Storage contra DocumentDB, contra base de datos, tenemos que verificar cuáles de ellas nos da el costo, el rendimiento, la escala, el manejo del volumen que necesitamos. Si definitivamente no lo podemos hacer por ahí, tenemos que empezar a considerar Big Data. ¿Sí? Depende de las diferentes posibilidades, del volumen, del cambio, de la variabilidad de la información que estemos manejando.
Entonces, esta es solamente una parte del rompecabezas. Espero haya sido de gran utilidad y sea de gran utilidad para futuros proyectos. Muchas gracias.